El Clausura 2026 está por comenzar, los equipos ya armaron su plantilla, pero lamentablemente hay jugadores que no encontraron equipo, así que en este video vamos a repasar 13 jugadores mexicanos que no tienen equipo en 2026. Comenzamos con Elías Hernández. El extremo debutó en Morelia en 2007, con el tiempo se convirtió en una de las figuras del club, por lo que comenzó a recibir sus primeras convocatorias de selección mexicana. Salió del Morelia en 2011 y fracasó en Pachuca y en Tigres. Fue en 2013, cuando llegó a León, que Hernández tuvo su mejor versión, colaborando para ganar el bicampeonato en 2014. En 2018 Cruz Azul lo compró. Elías empezó bien, pero fue de más a menos. En total levantó 3 títulos con la máquina. En 2021 regresó a León, fue campeón de la Conca Champions, aunque en lo individual no le fue muy bien en esta segunda etapa. Es por ello que para 2024 no entró en planes y se tuvo que ir al Atlético La Paz de la Liga de Expansión. Ahí jugó por un año, pero su contrato terminó en junio de 2025. Desde hace medio año, el extremo derecho de 37 años está en espera de una nueva oferta. En caso de no llegar, se retirará. Omar Mendoza se formó en las fuerzas básicas de Cruz Azul. Por muchos años jugó en la filial Cruz Azul Hidalgo y hasta 2015, con 26 años, debutó en el primer equipo. En 2016 comenzó a ser el lateral derecho titular en Cruz Azul. Sin embargo, su nivel no fue el mejor, por lo que en 2018 Cruz Azul lo mandó a Tijuana. Con los Xolos jugó hasta 2020 y disputó un total de 75 partidos. Su tercer equipo fue Querétaro. Llegó a los Gallos en enero de 2021 y jugó hasta 2025. En 5 años disputó 143 partidos. El ya veterano de 37 años fue anunciado como una de las bajas del Querétaro de cara al Clausura 2026, razón por la que se encuentra sin equipo. Otro que se encuentra como agente libre es Pablo Barrera. El canterano de los Pumas debutó en 2005, fue el héroe del título del Clausura 2009 al hacer el gol del triunfo en la final. Al año siguiente, en 2010, luego de haber jugado su primer y único mundial, se fue a Europa. Sin embargo, no le fue bien ni con el West Ham ni con el Zaragoza. En 2012, Cruz Azul lo trajo de vuelta a México. Con la máquina fue campeón de Copa y de Conca Champions. Luego tuvo un discreto paso por Monterrey y en 2016 regresó a Pumas. En esta segunda etapa fue capitán y estuvo en el equipo hasta 2020. Al salir de Pumas se fue al Atlético de San Luis. Ahí estuvo un año y después en 2021 reforzó al Querétaro. Barrera fue uno de los referentes de los Gallos en estos últimos años, siendo capitán y titular indiscutible. Tras la apertura 2025 su contrato terminó. La intención de Barrera es seguir jugando, así lo ha declarado en diversas entrevistas. A sus 38 años está en busca de un nuevo equipo. Isaac el Conejo Brizuela debutó con el Toluca en 2009, no tardó en destacar, pues al año siguiente ganó su primer liga. En 2013 fue cedido al Atlas y con los rojinegros tuvo un temporadón y se ganó sus primeras convocatorias de selección. Al regresar al Toluca mantuvo el buen nivel y se coló entre los convocados para el Mundial de Brasil 2014, aunque no vio minutos. En enero de 2015 Chivas desembolsó casi $6 millones por el extremo derecho y ese fue su equipo hasta 2025. Por 11 años el Conejo defendió los colores del rebaño, ganó 5 títulos y en 339 partidos anotó 25 goles. La edad le empezó a pasar factura. En este último año estuvo prácticamente borrado, con solo 6 partidos en el Clausura y 1 en el Apertura, razón por la que Chivas no le renovó y a sus 35 años el Conejo es agente libre. Santiago Ormeño hizo su formación en el América, en Pumas y en Lobos WAP, sin embargo terminó debutando hasta 2018, con 24 años en el Puebla. Entre 2020 y 2021 fue el goleador de la franja. A pesar de su buen momento, la selección mexicana no lo convocó, pero sí la selección de Perú, el país de su abuelo. Ormeño llegó a jugar la Copa América 2021 y las eliminatorias para el Mundial de Qatar con la selección sudamericana. Tras salir del Puebla en 2021, Ormeño nunca volvió a ser goleador, fracasó en el León, en Chivas, en Juárez, en su segunda etapa con Puebla. Para 2025 ya ningún equipo de la Liga MX lo quiso y se tuvo que mover del continente, fichando con el Qingdao Hainou de la primera división de China. El México peruano solo llegó a jugar 2 partidos con el equipo, donde no anotó ni asistió. El equipo chino lo dio de baja en julio de 2025 y desde entonces el delantero de 31 años no tiene equipo. Javier Hernández es otro que está sin equipo, una leyenda del fútbol mexicano que está teniendo un cierre de carrera lamentable. El Chicharito tuvo una gran carrera, campeón de goleo en Chivas, jugó en Europa con el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, con 52 goles, máximo goleador de selección mexicana, marcó en los 3 mundiales que jugó y ganó 2 títulos. En 2020 recayó en el LA Galaxy. En la MLS Hernández tuvo un desempeño aceptable, aunque con muchas lesiones. En 2024 se dio su tan ansiado regreso a Chivas, pero este terminó siendo uno de los peores regresos de la historia. Chicharito tuvo bastantes lesiones, tuvo polémicas fuera de la cancha y dentro de la cancha tampoco rindió, haciendo apenas 4 goles en 2 años. Se despidió de Chivas fallando el penal que les pudo dar el pase a semifinales. Ese fue su último partido. Por todo esto, Chivas no le renovó contrato y a sus 37 años Chicharito es agente libre.
Otro que actualmente no tiene equipo es Javier La Chofis López, un jugador del que se esperaba mucho. Sus primeras actuaciones con Chivas fueron sobresalientes, por lo que a sus 22 años le dieron la 10. La Chofis fue un jugador talentoso, pero muy indisciplinado. Su carrera se vio manchada por ello y nunca logró despegar. En 2021 se fue de Chivas tras casi 200 partidos y 24 goles, ganó un total de 5 títulos. Matías Almeida se lo llevó al San José del MLS y ahí La Chofis la rompió. Tuvo tan buen nivel que se ganó otra oportunidad en Liga MX, esta vez para jugar en Pachuca. En su primer torneo con los Tuzos fue campeón, estaba en gran nivel, pero poco a poco se fue apagando. Las indisciplinas no terminaron y con el tiempo La Chofis dejó de tener minutos. Es por ello que a la mitad de la apertura 2025 Pachuca decidió rescindirle contrato. Desde octubre de 2025 que el mediocampista de 31 años no tiene equipo. Luis El Chaca Rodríguez salió de las fuerzas básicas del Monterrey, aunque ahí no recibió oportunidades, probó suerte en otros equipos como San Luis y Jaguares, fue con los de Chiapas donde logró consolidarse en primera. En 2016 Tigres lo fichó, ahí vivió sus mejores años, jugó en el club hasta 2020 y llegó a levantar 6 títulos. Además, por esos años el lateral derecho fue seleccionado nacional, llegó a jugar 38 partidos con el Tri y fue campeón de la Copa Oro 2019. En 2023 salió de Tigres y se fue a Juárez, jugó con los Bravos por todo ese año, luego fue fichado por Pachuca, equipo con el que ganó la Conca Champions en 2024. Desde su llegada a Pachuca, el Chaca nunca se estableció como un titular fijo. En el último torneo jugó apenas 4 partidos, razón por la que no será tomado en cuenta para el próximo torneo, y de momento el lateral de 34 años está sin equipo. En el Mundial Sub-20 de 2011, Diego de Buen fue clave para que México obtuviera el tercer lugar. En su regreso a México debutó con los Pumas, para 2012 se fue al Toluca, luego de 2014 a 2015 jugó en el Pachuca, su siguiente equipo fue Tijuana, en 2016 se fue a Santos y jugó ahí hasta 2019, siendo parte del título del Clausura 2018. En 2020, tras un bajón, Santos lo mandó al Tampico Madero. El mediocampista fue campeón de la Liga de Expansión, siendo pieza fundamental en el equipo. Por ello, para 2021 regresó a primera nuevamente con el Puebla, jugó con los Camoteros hasta 2024. Para 2025 Necaxa lo fichó. De Buen fue titular con los Rayos hasta la jornada 11 del torneo de apertura, terminó el torneo como suplente y los Rayos ya lo anunciaron como una de sus bajas. De Buen está sin equipo con 34 años. Otro que se encuentra sin equipo es Javier Aquino. El extremo debutó en 2010 con Cruz Azul. Su ascenso fue rápido, pues al año siguiente debutó con selección mexicana. En 2012 fue parte del oro olímpico siendo titular y en 2013 dio el salto a Europa con el Villarreal. En Europa no logró adaptarse, no le fue bien en el Villarreal y tampoco en el Rayo Vallecano, por lo que en 2015 volvió a México al ser fichado por Tigres. Con selección mexicana llegó a jugar 54 partidos y fue a los mundiales de 2014 y 2018. En sus más de 10 años con Tigres, Aquino disputó 442 partidos, anotó 30 goles y dio 58 asistencias, levantó un total de 10 títulos, consolidándose como una leyenda del club. Sin embargo, su contrato terminó tras la apertura 2025, Tigres no le quiso renovar, el jugador de 35 años declaró que aún no se retirará, así que de momento es agente libre. Dieter Villalpando ha jugado en 14 equipos a lo largo de su carrera, es canterano de Pachuca, pero sus primeros partidos los jugó cedido en equipos de tercera división, Tampico Madero en 2010, Tulancingo en 2011, Murciélagos en 2012, Linces en 2013, volvió a Pachuca en 2014 y 2015 lo jugó en Tigres y en Morelia, 2016 en Atlas y Jaguares, de 2017 a 2018 jugó en Necaxa, Chivas lo compró en 2019 por $4 millones, pero salió en 2020 tras ser separado por una indisciplina, en 2021 jugó en Puebla, para 2022 volvió al Necaxa. Luego en 2023 en el Atlético de San Luis y en enero de 2024 fue fichado por Juárez. Este terminó siendo el equipo donde más tiempo jugó, llegando a los 2 años. Sin embargo, el mediocampista de 34 años no tuvo una buena apertura 2025 y Juárez no le renovó para 2026, por lo que Villalpando se queda como agente libre. En 2017 debutó Jonathan González con Monterrey, un mediocampista del que se habló mucho en sus inicios, pues con 18 años se ganó la titularidad en Rayados, debutó con selección mexicana en 2018 en un amistoso contra Bosnia. Varios equipos europeos estaban interesados en él, pero al final González no cumplió con las expectativas. Con el tiempo perdió la titularidad en Rayados y dejó de estar en el radar de selección mexicana. En 2021 fue cedido a Necaxa, en 2022 a Querétaro y luego al Minnesota United de la MLS, pero ninguno de estos 3 equipos hizo lo suficiente para que hicieran válida la opción de compra. Regresó a Rayados en 2023, pero no logró ganarse el puesto. Para 2024 Juárez lo fichó, tuvo regularidad en sus primeros 2 torneos, pero en la apertura 2025 solo jugó 4 partidos. Los Bravos no le renovaron y González se queda sin equipo a sus 26 años.
Finalmente terminamos con Ángel Saldívar. El delantero debutó en Chivas en 2013, fue parte del equipo que ganó 5 títulos entre 2015 y 2018, siendo el delantero suplente. A pesar de no haber sido constante, fue 6 veces internacional con selección mexicana. En 2019 fue cedido a Monterrey, ganó 2 títulos aunque tuvo muy pocos minutos. Luego en 2020 fue cedido al Puebla. Su última etapa en Chivas fue de 2020 a 2022. Entre sus 2 etapas llegó a jugar 221 partidos con el rebaño y solo anotó 41 goles, de los cuales 15 fueron de penal. Durante 2023 jugó cedido en el Atlético de San Luis, ahí anotó 5 goles, y en 2024 Juárez lo compró por $1 millón. En estos 2 años con los Bravos, Saldívar jugó 69 partidos y anotó 12 goles. Su baja cuota goleadora hizo que Juárez no le renovara contrato, por lo que Saldívar es agente libre con 31 años. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué jugador merece otra oportunidad. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.